Buenas noches, amigos, bienvenidos a 24 horas. Un día después de que Brasil entregó información a los países involucrados en el caso Odebrecht, la Fiscalía ecuatoriana tomó acciones y desde esta madrugada realizó allanamientos en 3 provincias que dejaron 5 personas detenidas. En Guayaquil, las autoridades incautaron computadoras, cajas fuertes, armas, vehículos de alta gama y un cheque de $980.000 de la empresa Odebrecht. Los domicilios de Ricardo R., tío del vicepresidente Jorge Glass, y del contralor Carlos Polit fueron intervenidos por la Fiscalía y por la Dirección General de Inteligencia. El primero de los allanamientos efectuados en el puerto principal se produjo en horas de la madrugada. Agentes del GIRI de la Dirección Nacional de Inteligencia intervinieron en uno de los departamentos de este condominio ubicado en Lomas de Urdesa. Revisaron el auto y la vivienda del hombre que ven en sus pantallas, Ricardo R., tío del vicepresidente Jorge Glass, quien tras ser interrogado al interior de su departamento, donde se encontraron también varios fajos de billetes, fue esposado y subido en un vehículo para después ser trasladado a las oficinas de televisión satelital, donde figura como propietario. El lugar también fue allanado. Claro, la dijeron ladrones. ¿Quiénes son los artilleros? Contra mí y contra el vicepresidente. Vamos de una vez a someterlos al debido proceso para que paguen la persecución. ¿Quién lo persigue? ¿Quién lo persigue, señor Rivera? Los delincuentes de siempre. Vean a mi Google. Vean ahí todos los que me han denunciado. Yo no huyo. Mi familia no huye. Afronta todo. Vamos a afrontar un debido proceso. Creo en la justicia. En el mismo sector, la casa del actual contralor Carlos Polit fue intervenida por agentes de la policía. Al igual que estos otros 4 allanamientos se efectuaron en el transcurso de la mañana. Otro de ellos en la urbanización Matices, en Daule, en la residencia de Carlos V., también detenido, quien hasta el mes de marzo de este año fuese subdirector técnico de producción en el Midubi. En el sector de Los Ceibos, la policía ingresó a la vivienda del empresario Klepper V., propietario de la empresa Equitransa, también allanada. El ciudadano fue capturado. En Vía La Costa también se intervino en la casa de José Antonio C., quien figura como propietario de empresas en Panamá, donde según Fiscalía se encontró un cheque a nombre de Odebrecht por $980.000. Por ahora los inmuebles allanados permanecen custodiados por miembros de la Policía Nacional. Según información de la Fiscalía, en estos allanamientos se encontraron además computadoras, $25.000 en efectivo, 5 cajas fuertes, joyas por un alto valor, vehículos de alta gama y también armas sin permisos. En total en Guayas hasta el momento hay 3 detenidos. Carlos Acoto, 24 horas. Cerca del mediodía, la Fiscalía realizó un nuevo allanamiento sin detenciones en Quito. Tuvo lugar en las instalaciones de la empresa Diaselec, que comercializa acero. Es el momento en el que se realizó un nuevo allanamiento en la capital, sin detenidos. El operativo fue en la empresa de distribución de acero para la construcción Diaselec, ubicado en la avenida Mariscal Sucre, al norte de Quito. Personal de la Fiscalía y del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía, GOE, sacaron de estas instalaciones, tras permanecer algunas horas al interior, varias cajas con documentos que llevaron en vehículos respetando la cadena de custodia. Resaltando que están ya en indagación previa, el fiscal encargado de este allanamiento evitó dar declaraciones a la prensa. Se trata de una intervención más por el caso Odebrecht, como anunció el fiscal general del Estado. Tras la incautación de documentos, la empresa continuó trabajando con normalidad, pues no existía orden de clausura. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El fiscal general Carlos Vaca regresará a Brasil con un equipo de trabajo para continuar las pericias y recopilar evidencias del caso Odebrecht en el país. Lo anunció porque están involucradas personas con fuero de corte nacional, es decir, altos funcionarios del Estado. Vaca habla de crimen organizado. Como el primer operativo de la trama de corrupción de Odebrecht en Ecuador, se refirió el fiscal general a su llegada de Brasil. Carlos Vaca Mancheno, junto a la fiscal subrogante, confirmaron que por este caso realizaron allanamientos en 3 ciudades y detuvieron a 5 personas. Los detenidos y las empresas allanadas
formaban parte de una trama de crimen organizado que involucró y tuvo como eje central a la empresa Odebrecht. Se detuvo a 5 personas, una en Quito, una en Latacunga y 3 en la ciudad de Guayaquil. Fueron más de 12 los allanamientos. Según informó la fiscal subrogante, encontraron dinero en efectivo. En la vía a la costa encontramos carpetas y un cheque de la empresa Odebrecht por el valor de $980.000. También encontramos carros de alta gama. El domicilio vía la costa sería, según información por confirmar de la Fiscalía General del Estado, del gerente de la empresa Equitransa, también allanada, José C. En la misma ciudad también hubo otros allanamientos e incautaciones. En un domicilio, 5 cajas fuertes, obtenemos $170.000 en efectivo. Joyas por un valor alto, así como también vehículos de alta gama. También encontramos armas, obviamente sin el permiso correspondiente. En otro domicilio también encontramos $25.000 en dinero en efectivo, computadoras y teléfonos. A más de Guayaquil hubo allanamientos en Latacunga y en la capital fueron 3. Una en un hotel donde se encuentra y se incauta una caja fuerte, en una empresa donde obviamente se incauta y se levanta documentos relacionados con la empresa Odebrecht. En el domicilio también se encuentran más documentos. Sin permitir preguntas ni dar más detalles, el fiscal general anunció que la próxima semana retornará a Brasil. En virtud de que algunas de las personas involucradas tienen fuero de Corte Nacional, un grupo de fiscales, un equipo, una fuerza de tarea para continuar con la recepción de versiones y la recolección de evidencias, tareas en las que el equipo mencionado, conmigo a la cabeza, trabajaremos en conjunto con la Procuraduría General de la República de Brasil. Vamos detrás de todos los que cometieron actos de corrupción e iremos a todos los lugares que sean necesarios para llevar y perseguir estos actos de corrupción. Tras este procedimiento fiscal, inició ya la indagación previa. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Mientras, el vicepresidente Jorge Glass reconoce que un familiar suyo está dentro de las investigaciones de Odebrecht. El presidente Lenín Moreno advierte a sus ministros que tengan cuidado en sus administraciones. Eso se dijo durante el primer gabinete itinerante que se desarrolló en Babahoyo. Así llegaban los primeros ministros, algunos esquivando la pregunta sobre el tema del que había que hablar. No sé de qué me está hablando. No. El caso Odebrecht. El primero en sentarse frente a los micrófonos en una rueda de prensa improvisada fue el vicepresidente Jorge Glass. En una intervención que duró solo 2 minutos, reconoció sin preguntárselo que un familiar suyo está involucrado en el caso. Lamentablemente, según la información que tengo, hay un familiar mío que está siendo sujeto de investigaciones. Luego llegó el presidente Lenín Moreno, pero pese a nuestra insistencia no quiso hablar frente a periodistas. Lo hizo solo ante cámaras. Empezó su gabinete itinerante, refiriéndose a Odebrecht. Estábamos hablando de forma certera, estábamos hablando de forma veraz, el momento en que dijimos que íbamos a hacer una lucha frontal, abierta y una cirugía mayor a cualquier tipo de corrupción. Y fue claro, dijo que esto no es todo, aún hay más. Existen muchas más personas involucradas. Y el presidente Lenín Moreno no quiso cerrar el tema sin antes hacer una clara advertencia a cada uno de sus ministros. Por favor, no lo tomen como una amenaza. Creo que es una advertencia, señores ministros, ser extremadamente cuidadosos para que a futuro no estemos hablando exactamente de lo mismo. Y así reaccionaban los ministros. 100%, apoyarles 100% en eso y no podemos hacer nada que esté fuera de la ley. Yo soy partidaria de una ética sin misericordia. Caiga quien caiga, pues hay que ser totalmente radicales. Ellos mismos también hablaban ante la posibilidad de que si hay algún funcionario del actual gobierno involucrado, sea inmediatamente destituido. Yo creo que inmediatamente eso le corresponde al presidente, pero él ha dicho caiga quien caiga, todos. Ahora lo que queda. En el ámbito internacional se firmará con la ONU un convenio de cooperación. Ya existe una misión en Nueva York.
y el presidente pues hará los contactos directamente y personalmente con el secretario general de la ONU para avanzar. Y así, entre reacciones y advertencias, se inauguró este gabinete itinerante. Dayana Monroy, 24 horas. Ricardo R., Carlos B. y Clever B., los 3 detenidos en Guayaquil por el caso Odebrecht, fueron sometidos a una valoración médica en la unidad de flagrancia de la Fiscalía del Guayas, donde esperaron hasta ser trasladados a Quito para la audiencia de formulación de cargos. Allí los visitaron sus familiares. El primero en llegar fue Ricardo R., propietario de TV Satelital y tío del vicepresidente Jorge Glass, quien tras ser detenido en el allanamiento realizado a su vivienda esta madrugada y luego de ser llevado hasta las instalaciones de su canal, cerca de las 11 de la mañana fue trasladado por agentes del GIR a la unidad de flagrancia de la Fiscalía del Guayas, donde se le debía realizar una valoración de su salud general. Hasta el sitio llegaron familiares, amigos y abogados del detenido y de los otros 2 aprendidos este viernes en Guayaquil por el caso Odebrecht: Carlos B., subsecretario de Vivienda en el 2011, y Clever B., propietario de la empresa de equipos y transportes Equitransa, quienes debían pasar también por una revisión médica obligada. Una vez culminada la valoración, los 3 detenidos esperaron en el área transitoria hasta que alrededor de las 4 de la tarde agentes especializados llegaron a la parte posterior de la unidad para transportarlos hasta el aeropuerto de Guayaquil. Y así, tras 6 horas en la unidad de flagrancia de la Fiscalía del Guayas, los detenidos del caso Odebrecht salieron para ser llevados a la Fiscalía de Pichincha, donde se realizarán las audiencias de formulación de cargos y de investigación respectiva. Luisa María Heredia, 24 horas. Y posteriormente los 3 detenidos en Guayaquil fueron trasladados a Quito, donde esperan audiencia en la unidad de flagrancia, donde está en estos momentos Andrea Samaniego, con quien tomamos contacto. Andrea, buenas noches, cuéntanos cómo marcha esta diligencia. Gracias, Diana. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Pues bueno, la audiencia aún no se realiza, pues aproximadamente a las 7:20 llegaron los 3 aprendidos luego de los allanamientos allá en la ciudad de Guayaquil. Ellos llegaron en los carros de la Policía Nacional, fuertemente resguardados por miembros del GIR. Con estas 3 personas se completan los 5 detenidos tras estos allanamientos realizados durante la madrugada de este viernes por el caso Odebrecht. Como ustedes pueden ver en imágenes, ellos son los detenidos, los aprendidos en la ciudad de Guayaquil, que llegaron aproximadamente a las 7:20 aquí a la unidad de flagrancia en el norte de la capital. Pero les cuento que más temprano, aproximadamente a las 8:30 de la mañana de este viernes, fueron transportados 2 detenidos, uno por el allanamiento en La Tacunga, es el exalcalde de La Tacunga, y el siguiente fue Ricardo M., igual detenido en un allanamiento aquí en la ciudad capital. Tanto los familiares del exalcalde de La Tacunga como el abogado de Ricardo M. coincidieron en que no existe nada que los vincule a estas 2 personas con la empresa brasileña Odebrecht. Nosotros les hemos preparado estos 2 directos para que ustedes puedan escuchar lo que dijeron a los medios. Veamos. Alejado de la vida política por más de 10 años, que ha ejercido su profesión exclusivamente en el cantón La Tacunga, donde que la compañía constructora Odebrecht no ha tenido una sola obra. Mi padre fue 13 años alcalde de La Tacunga. Durante esos 13 años, la constructora Odebrecht no tuvo un solo contrato. Durante 2 años fue presidente ejecutivo de la empresa eléctrica de Cotopaxi y Odebrecht no tuvo un solo contrato. De momento, solo le puedo comunicar que rindió ya una versión ante Fiscalía. Hay toda la intención de colaborar en el caso. El señor es inocente, se considera inocente y será inocente durante todo este proceso. Así es que todas las diligencias investigativas de Fiscalía está dispuesto a colaborar. ¿Y por qué se lo vincula? Todavía no tengo mucho detalle sobre los pormenores del caso, pero esperemos a la audiencia de hoy. Tampoco sabemos si en realidad vaya a haber la vinculación o la formulación de cargos a él hasta la audiencia de hoy en la noche. Y bueno, la fiscal encargada es Diana Salazar. Ella formulará cargos contra estos 5 detenidos, pero la audiencia se realizará a las 2 de la mañana ya del sábado y pues no se realiza antes porque los 3 aprendidos que recién llegaron deben rendir versión ante la fiscalía y acompañados de sus abogados. Esta es la información a esta hora aquí en la unidad de flagrancia. Tú, Diana, continúas con más noticias en estudio. Muy buenas noches.
Buenas noches, Andrea, gracias por la información. Y la defensa del Contralor General del Estado, Carlos Pollitt, sostiene que las acciones de la Fiscalía y el proceso penal abierto en su contra son parte de una persecución y que demostrará su inocencia. La Fiscalía General del Estado ha iniciado un proceso penal en contra de Carlos Pollitt, Contralor en funciones. El delito sería concusión, que en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal se detalla cómo las y los funcionarios públicos que por sí o por medio de terceros ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, para quienes habría una sanción de 3 a 5 años de cárcel sin posible prescripción. La defensa de Pollitt se pronunció e hizo referencia también a los allanamientos hechos esta mañana a su residencia en Guayaquil, como parte de las acciones emprendidas por Fiscalía en el caso Odebrecht. Esa actitud evidencia la represalia que ha asumido el señor fiscal general, por cuanto la Contraloría hace muy pocos días presentó en esa institución un informe con indicios de responsabilidad penal justamente en contra de su titular, doctor Carlos Vaca. Carlos Pollitt, quien ejerce las funciones de Contralor General del Estado desde 2007, se encuentra fuera del país desde la semana pasada, ya que según información de la propia Contraloría goza de una licencia por tratamiento médico. Carlos Acoto, 24 horas. Alianza País pedirá la expulsión de la empresa brasileña Odebrecht del país y a esto se suma un pedido de renuncia al Contralor Carlos Pollitt. Fue un viernes inusual en la Asamblea Nacional, ajetreo en los pasillos tras los allanamientos y acciones relacionadas al caso Odebrecht. Desde la Comisión de Fiscalización, su presidenta María José Carrión anunció que promoverá la expulsión de la empresa brasileña del país. Odebrecht tiene todavía contratos con el Ecuador y creemos que es necesario que sea expulsada. No descartó iniciar un proceso de juicio político en contra de funcionarios o exfuncionarios involucrados. Solo podríamos hacer juicio político aquellas que corresponden y se mencionan en la Constitución, pero también aquellas que tienen hasta un año previo, ¿verdad?, de finalizado su ejercicio en la función pública. Legisladores de la oposición y del oficialismo insistieron en la necesidad de avanzar en las investigaciones. Se mostraron preocupados de que la máxima autoridad de control fiscal del Estado esté involucrada en los allanamientos. Siempre todo esto es preocupante para el país, pero requiero que esto se trate con muchísima altura, sin show político, sin show mediático. Las investigaciones no le hacen culpable a absolutamente nadie. ¿Quiénes son esos sinvergüenzas que antes de que ya se empiecen a ir del país se convoque al responsable político de los sectores estratégicos? Porque no solamente hay familiares involucrados, sino también gente de su círculo político íntimo. No se trata de hacer las cosas a medias, porque entonces solo estaríamos sacando una parte de la verdad. No importa de dónde venga el acto de corrupción, debe instaurarse el debido proceso. Pero la asambleísta del movimiento Creo, Yanine Cruz, fue más allá y mediante una carta abierta le pide al Contralor Carlos Pollitt que renuncie a su cargo por decencia y para no interferir en la investigación, señala en su texto. Para la próxima semana se espera en la Asamblea la comparecencia del fiscal Carlos Vaca para que amplíe la información recabada en su visita a Brasil. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. Pese al hermetismo de la Fiscalía respecto de los operativos alrededor del caso Odebrecht en Ecuador, se conoce que los detenidos y empresas allanadas han mantenido relaciones contractuales con el gobierno. Su vinculación ya fue revelada por los medios, incluso antes del estallido del escándalo Odebrecht. El nombre del tío del vicepresidente Jorge Glass, detenido la madrugada de este viernes en Guayaquil, saltó a los medios ya en 2007, con el estreno de la Revolución Ciudadana. Ricardo R. fue nombrado intendente de telecomunicaciones y a la par Glass presidía el Fondo de Solidaridad, al mando de las telecomunicaciones y de las empresas eléctricas del país. En marzo de 2008, Diario El Universo revelaba vínculos societarios entre ambos y siempre ligados a empresas de telecomunicaciones. Para 2015, el asambleísta Andrés Páez hace una escalofriante denuncia sobre supuestas transferencias millonarias de Ricardo R. desde un banco en Hong Kong.
El reporte da cuenta de 13 supuestas transferencias autorizadas por Ricardo R. al banco HBSC de Hong Kong. Pero el operativo de esta madrugada también incluye a una polémica empresa que ha sido protagonista de algunos proyectos en el país, Equitransa. En 2012, duramente cuestionada por haber sido contratada sin concurso para la estabilización de tierras del Cerro Tamuga en Cuenca. Pero el gobierno se encargó de defender a la empresa. A través de comunicados y en su página web, la Senagua reportó que se trataba de un contrato por más de $7 millones. La empresa recibió el público respaldo de Rafael Correa, señalándola como la de mayor experiencia en trabajos de movimiento de tierra en el país, recordando que fue la encargada de realizar los movimientos en el nuevo aeropuerto de Quito y que en ese momento laboraba en la refinería del Pacífico. La Fiscalía investiga tanto a Kepler B., accionista de Equitransa, como a Carlos B., un exfuncionario de la Senagua y del Midubi. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Más noticias, amigos. La Comisión de Régimen Económico aprobó el informe de ejecución presupuestaria del segundo semestre del ejercicio fiscal 2016, donde se precisa una coyuntura externa negativa para la economía ecuatoriana, sumada al terremoto de abril y los fallos internacionales. Por otro lado, la política de salvaguardas implementada en el 2016 tuvo un efecto positivo en la balanza comercial. Los niveles de pobreza y desigualdad se mantienen relativamente estables y la economía nacional comienza a dar signos de recuperación. Un niño fallecido y al menos 30 heridos deja el accidente de un bus en la vía Guaranda-Riobamba. Los afectados son estudiantes de la unidad educativa 13 de abril, quienes realizaban una gira turística. Varias instituciones de socorro acudieron al rescate de varios estudiantes de una unidad educativa de la ciudad de Quito, quienes realizaban una gira turística en la provincia y que desafortunadamente se vieron envueltos en este lamentable accidente. El itinerario era que visitaban Salinas y luego tenían una visita en el complejo turístico Lago Las Cochas. Yo ya me contacté con ellos días anteriores, hicimos un contrato, yo les tenía todo preparado. Según las primeras investigaciones por parte de la unidad de tránsito de la policía, esto sería lo que habría ocurrido. Pérdida de carril de circulación, estrellamiento y volcamiento. Los primeros afectados fueron trasladados al Hospital Alfredo Noboa de la ciudad de Guaranda, en donde recibieron los primeros auxilios. 28 pacientes del momento están en estado estable. 3 personas en estado grave han sido atendidas acá, 2 se encuentran todavía en nuestro hospital aquí en el quirófano. Uno de los pacientes fue transferido ya al Hospital Luis Bernaza de la ciudad de Guayaquil. A la vez se tuvo que lamentar la pérdida de una vida humana por las lesiones ocasionadas al momento del accidente. Responde a los nombres de Erika Cunuay, de más o menos 16 años de edad. Algunos familiares se hicieron inmediatamente presentes para saber de lo ocurrido. En la mayoría de casos, afortunados por no haber fallecido. No le ha pasado tanta cosa muy grave, sino es que la pierna dice que está afectada. Las investigaciones continúan hasta determinar qué es lo que habría sucedido. Del conductor del vehículo aún se desconoce su paradero. En Guaranda, Marco Castillo, 24 horas. Los operativos antinarcóticos ejecutados en Carchi delatan los nuevos mecanismos usados para esconder la droga en vehículos y extintores. A simple vista se trata de un vehículo común y corriente, sin embargo en su chasis se esconde 31 paquetes de marihuana con un peso total de 15 kilos. Los cuales estaban acondicionados en este compartimento oculto que fue diseñado y construido y luego nuevamente armado el motor, lo que se destaca que es un modo de ocultamiento bastante singular. No es el único mecanismo delatado por los agentes, pues en otro de sus controles en carretera decomisaron más droga, en esta ocasión camuflada en zapatos y extintores. En cuanto a personas aprendidas por transportar sustancias sujetas a fiscalización, tenemos 7 ciudadanos colombianos, un ciudadano chileno y 3 adolescentes menores de edad. Varios de los mecanismos de camuflaje son delatados por los canes adiestrados de la Policía Antinarcóticos. Es muy importante la colaboración de nuestros canes en contra del narcotráfico. Esta moto y un vehículo trooper también cayeron en los controles transportando 25 kilos de marihuana en un saco de yute. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Este sábado a partir de las 10 de la mañana se realizará la caminata internacional 4K Yo Sobreviviente del Cáncer que organiza la Fundación Jóvenes contra el Cáncer. Vienen jóvenes de 8 países que han superado este mal.
Se llaman los guerreros. Desde el primer día en que les diagnostican cáncer, comienza la lucha y han llegado con ganas para marchar y con su testimonio para decirle al Ecuador y al mundo que sí es posible ganarle la lucha al cáncer. Soy sobreviviente de leucemia linfática aguda tipo B. Ya tengo 7 años fuera del tratamiento, gracias a Dios. Yo creo que resumiría como una etapa caóticamente hermosa. Gracias a Dios superé un sarcoma de Ewing hace aproximadamente 5 años. Soy sobreviviente del cáncer. Me estoy formando para servir a los jóvenes y a los niños en mi ciudad. Soy voluntaria ahora de una fundación, Funvivir. Saben muy bien que Ecuador, a través de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer, es pionero en las diversas formas para ganarle la batalla al cáncer. Y están convencidos de que la primera caminata internacional Yo Sobreviviente será el mejor mensaje para motivar a quienes padecen esta enfermedad y a sensibilizar a la gente para que apoye a los niños y jóvenes con cáncer. Tenemos la primera caminata internacional de sobrevivientes de cáncer en el mundo. Y eso es Made in Ecuador. ¿Y por qué? Porque vienen de 8 países. Únase a la caminata en el Ichimbía este sábado desde las 10 de la mañana y será una posibilidad más para que la Fundación contra el Cáncer pueda seguir ayudando a niños y jóvenes con este mal. Para cubrir necesidades que tenemos, deudas pendientes como es con las funerarias, con las farmacéuticas, por los gastos que hemos hecho. O sea, realmente Jóvenes contra el Cáncer necesita el apoyo de la sociedad. Nos vemos en el Ichimbía mañana sábado y por $8 usted recibirá una camiseta de colección, una bebida y una tableta energética. Y lo que es más, será la fuerza para combatir el cáncer. Nelson Carrera, 24 horas.